Hola, hola, me toca hablar aquí así pasito, pero cogí un tren para ir a una de las ciudades más increíbles, más históricas, más llena de templos. Vamos a disfrutar de una increíble ciudad, se las quiero mostrar todas, es espectacular. Voy a tratar de ver y de visitar lo más posible en todo un día, entonces les voy a mostrar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar del mundo en el que me estén viendo, a la hora a la que me estén viendo. Hoy nos encontramos en Kioto, una ciudad de 1.474.000 personas. Esta es la ciudad donde se encuentra, donde es conocida por sus maravillosos templos, pero también es conocida por la zona de las geishas. Por culpa de turistas que hacen lo indebido, está prohibido en muchos sitios entrar, incluso entrar. Fotografiar es imposible. Entonces vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos y de disfrutar lo más que podamos y de descubrir lo más que podamos el día de hoy. Escogí un tren súper bonito que es como menos rápido que el otro, menos rápido obviamente que el Shinkansen, pero súper bonito, con sillas de terciopelo, súper bonitas. Y reservé por la tarde como en el VIP. Cuesta exactamente lo mismo el VIP que el normal, pero hay que hacer reservas. Entonces la página está completamente en inglés, entonces sí es un poco compleja la página, pero de resto ya uno con Google Translate uno se puede defender perfectamente. Entonces vámonos para el primer templo, que queda aquí a mano derecha. Ya nos vemos. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes, descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Hoy estamos a 24, 25 grados. Sin embargo, no sé, lo siento como de 40. Está bastante caliente el día. Estamos en octubre y está haciendo bastante calor. Está súper esa brisita que viene. Ya estamos entrando en la parte, si ven ahí hay edificios como más antiguos. Vamos allá al fondo que es un templo de los principales y de los más conocidos. Realmente acá todos los templos son súper conocidos. Entonces ya van a ver cómo es la experiencia y cómo es la cosa. Me dicen mal en el lado que no era. Me dicen el lado en el que hay sol, al otro lado hay sombra. Pero bueno, la falta de experiencia de estar en veranos. Como en Colombia siempre es primavera, es complicado estar así. La mayoría son santuarios, son templos y santuarios. Pero vamos a visitar varios. Vamos a ir, por supuesto, les voy a mostrar el parque con el bosque de bambú. Todos estos sitios, hay muchos sitios en los que tú puedes entrar y alquilar el kimono, alquilar la yukata, alquilar todo el ornamento que quieras para estar guapa, para estar guapo. No hay ningún problema. Aquí a todos se les respeta. Y es muy bien visto. De hecho, en el tren en el que me venía habían dos niñas que tenían sus yucatas, pero al mismo tiempo como que le ponían cosas nuevas. Una niña andaba con yukata y Dr. Martens y sus botas. Se veía súper bien. La otra le había puesto como unas telas distintas, las cuales no suelen llevar, pero pues todo se veía súper bien. Entonces pues eso es muy bonito, que estén como conservando la cultura, pero al mismo tiempo que estén conservando y cuidando, pero pues que ellas mismas y que ellos mismos le estén poniendo su toque personalizado, porque así haces querer a la cultura. Hoy, si no estoy mal, hay como un festival, hay un carnaval, una feria, algo así. Vamos a ver. Yo, amante de correr y de sufrir de que me deje el tren, puse hora de regreso a las
8 de la noche, 8 y algo de la noche. Quiero estar en la estación a las 8 de la noche por tarde, 8 y cuarto. Ya les digo porque, a ver, ya les digo. Ah, no, a las 8 y cuarto, con que esté a las 8 y cuarto porque sale a las 8 y 42. Entonces ya 8 y 42. Pero miren por Dios, está tan linda. Estas carteritas súper bonitas. Las geishas, yo no sé si alguno de ustedes haya visto la película La de Memorias de una Geisha, que es muy real a lo que eran y a lo que son hoy en día, porque siguen existiendo. Lo que pasa es que ya han ido acabando, porque es una profesión bastante dura. No son favores ni servicios a costa de nada. Mejor dicho, como dice la película, es una cortesana, es una mujer de las artes. Ella es arte, ella es una mujer de arte, es una mujer que sabe manejar varias cosas, y su mayor devoción es entretener. No entretener de aquello, sino entretener a una persona mientras se toma sus tragos, mientras se toma sus tragos y mientras descansa de las horas post laborales. Entonces eso es interesante, eso está bonito. Tienen que estudiar durante mucho tiempo para poder llegar al título. Y son personas jóvenes, niñas, que desde el principio les apasiona eso, les apasiona el servicio. Y pues bueno, está bien. Hay respeto para todo, hay gusto para todo. Y hay hombres que entonces como que se vuelven sus protectores y las protegen, las cuidan y las protegen. Y sí, y a la casa donde ellas quedan, porque ellas son adoptadas como por una casa, a la casa a las que llegan, este señor paga por sus servicios, paga por sus noches, no de aquello. Después vamos, en Patreon voy a hablar más del tema. Ya pasé todo el tren sin toser, lo cual me hizo muy feliz. Prohibido fumar. Como saben, a las entradas están sus dos protectores. Vámonos para el mapa antes de lavarnos las manos y entrar al santuario. Ok. No sé si alcanzan a leer. Ah, sí. Ok, estamos ahí. Solo Japan. Ahí está en español. En paso remoto, los habitantes de las islas japonesas veían a los kami en el mundo natural que los rodeaba, reverenciados el olvido. La pesca. Desde la antigüedad la gente veneraba a los kamis, a sus ancestros. Más tarde se empezó a conseguir. ¿Ven? No alcanzo a leer tan rápido. La veneración de los kami se representa en forma de matsuri, celebraciones festivas. Bueno, muchos de estos matsuri son importantes acontecimientos para toda la comunidad, reúnen a mucha gente que celebran Dios. Bueno, ahí está, en español, si no estoy mal. Así los vuelvo a dejar. Ahora nos vamos a lavar las manos. Amén. Es un matrimonio. Esos son los vestidos de matrimonio. Así es como se casan. Esa cosa redonda es en la cabeza como matrimonio. Esto es un matrimonio.
Ahora las manos. Las manos. Pero si ven, están poniendo cositas, como van a vender comida y van a vender cositas. Entonces vendremos por acá. Está prohibida la fotografía, entonces me toca parar acá. Entonces acá están poniendo ya sus cositos. ¿Sí ven cómo se ven de chéveres? Esa dice que hoy me pongo uno de esos para ver si aguantamos el hermoso, maravilloso calor del día de hoy. Lo que pasa es que no combinaría muy bien con mis zapatos. ¡Qué delicia! Miren, un mercadito súper chévere. Miren, aquí están. Ese azul está bonito. Ese azul con blanco está bien bonito. Está bien bonito. Y ese de al lado también. Ah, esto. Voy a poner uno de esos. Miren. Ay, qué ganas de comprar todo. Acá sí me dan ganas de comprar todo más que en centros comerciales. Esos nudos me encantan. Siempre he sido súper fan de estos nudos. Divino me parecen esos nudos. No, esto por la noche va a estar una locura. Bueno, hay fila para tirar las cosas, entonces vamos a hacer la fila. Y arriba en esa tarima es donde hacen los bailes y las danzas y todas esas cosas. Súper bonito, ¿no? Si se vieron la película que en Netflix estuvo súper de moda, que es de la niña no quiere estar en su vida, no le gusta todo el peso y toda la presión que tiene, el chico también, y entonces comienzan a cambiar de cuerpo. Es muy chévere. Y ella en un momento, su abuela tiene un templo, pues como un santuario, y le toca hacer una danza y le toca también hacer sake, como antiguamente hacían el sake con la sal, que era cogían arroz, lo masticaban y lo escupían. A la hora de hacerlo, lo cerraban y eso se fermentaba y se terminaba convirtiendo en sake. Muchos países comenzaron a utilizar la chicha y pues comenzaron a hacer tragos de esa forma. Nosotros en Colombia tenemos la chicha que se echa de esa misma forma. Entonces acuérdense, en los santuarios se dan de a 5 yenes y en los templos se dan de a 10. No sé si alcanzan a ver hasta el fondo. Ahorita que nos acercamos lo vamos a ver. Hay como unas tortugas tejidas, como enredadas, súper bonitas. Miren a ver. Movemos la coja, movemos la campana para llamar a los dioses. Hacemos una reverencia, otra reverencia, hacemos 2 veces. Paramos, otra reverencia y ya acabó. Está haciendo mucho calor. Bueno, listos. Ya estuvimos por ahí. Ya rezamos todos juntos. ¿Sí ven? Ya, así descubrimos, así rezamos. Así estamos de paseo todos. Ven, el santuario es lindísimo. En todo lado,
Acá ya salimos, pero no sé para dónde salimos. Vámonos por acá. Vamos caminando. Son 20 minutos caminando. Vámonos y nos derretimos en este calor que está maravilloso. Ok, este me dice que nos vayamos por acá. Ok. Let's do it. Let's do it. Así caminamos un ratico por el parque. Oh, ahora sí voy a coger la sombrita. Había pasado, como les dije, todo el metro, que fueron casi una hora y pico. No había tosido, no había estornudado. Yo no sé si es la sequedad del aire acondicionado que me está ayudando, pero algo es algo. Ya estoy otra vez completamente tupido. La nariz, no es la nariz, sino como necesito un expectorante. Y mi papá muy tierno me dice como, ve y compra jengibre. Sí, yo sé que el jengibre me ayuda, pero, oh sorpresa, no es tan fácil. Y si ustedes han visto los videos, cuando muestro frutas y verduras y cuando muestro todo esto, no hay jengibre. No hay jengibre, no existe el jengibre de esa forma. Entonces no sé cómo comprarlo o dónde comprarlo. El jengibre que hay en el sushi y esas cosas, algunos de ustedes dirán que por qué no cojo ese. Pues ese jengibre no sirve, porque ese ya está cocinado. Por eso ese jengibre no pica. Aquí no hay koi, sino que son de otros pescados. O seguramente son koi. Miren, pidiendo comida. Qué lindo. Lindo, lindo, lindo. Ustedes deben saber que a los japoneses les encanta ser blancos, porque eso es como un grado como de pureza. No sé por dónde coger. Esto me diría, tengo que seguir de para allá. No me ayuda el mapa. ¿Sí ven? Mi Google Maps no siempre me es completamente fiel. Vamos por acá. Yo sé que en todos los caminos conducen a... Pero bueno, dígamelo a mí, que ya me he perdido un mundo de veces. Ah, miren. Ah, es un hotel. Desde 1909. Un hotel bastante fancy. Y venden este maravilloso helado que se llama Classic Mont Blanc. Y chocolate mousse. C'est trop joli. Oh, miren, hay matrimonios. Miren el té de verano, 6.000 yenes, y trae de todo para comer. Este ve bien bonito, la verdad. Ahí les tapo para que puedan ver tanta luz. El Mont Blanc solito vale 1.900. Con un tecito o con un café vale 2.700. Entonces te dan este gigantesco Mont Blanc, que no se ve para nada maluco. Los matrimonios están bellísimos. Imagínense uno casarse en un sitio así, ¿no? Divino. La verdad está bien bonito. Bien, bien bonito. Ay. Un hotel muy bonito. Y ven, miren, aquí están todas las señalizaciones clarísimas para dónde es que uno tiene que tomar, por si no se pierden. Y dice, acá estamos. ¿Sí ven? Perfecto. Se entendió perfecto. Y aquí está en España, pues en Romanji. Entonces estamos acá. Vamos a aprovechar a mirar este Kodaji y después vamos a este Kiyomutsuda. Informação de qualidade, bem feito. Bueno, por lo menos el cielo está súper bonito.
Miren las afueras. Qué bonito. Miren esa boda tan bonito. Y tiene para que tú pongas tu incienso o le pongas una velita. Qué casa tan bonita. Mírenle aquí en el techito de la entrada, que ya le está creciendo el musgo y el pastico, súper bonito. Ay, es una grulla lo que está ahí arriba. ¿Sí ven? Ahí está una grulla. Ahí hay una geisha. やっちまったな。まあ手に届きゃいいのよ。要はあれだよ、ポストみたいなもん。 Y eso que acabamos de ver es único. Y nos saludó, ¿sí vieron? ¡Ay, qué emoción! ¡Guau! Miren, estos, ¿en serio que eso pase? Es realmente extraordinario. Normalmente no pasa eso. Que aquí nos encuentren con una geisha no es normal. Y nosotros nos acabamos de encontrar con una. Igual. Las alcantarillas. Casi me caigo. Divina. De hecho está súper bonita. Y ustedes saben que tengo obsesión con las alcantarillas de este país. Oh, miren estas. Creo que una amiga aquí con quien viene a Japón, esta le encantaría. Esa de gaticos le encantaría. Voy a llamar a escribirle. Tuve que entrar al baño a utilizar de mis toallitas que compramos. Si se acuerdan, las refrescantes. Oh, es una maravilla. Realmente es una maravilla. Qué buena compra. Porque sí se siente fresco. La ventaja de tomar fotos con gafas es que los ojos no hago ojos raros, que suelo hacer con cierta regularidad. Poner ojos raros, no sé por qué. Entonces parezco asiático, que me toca tomar 50.000 fotos para poder quedar con una contenta. Y aquí vamos a entrar por donde nosotros veníamos de mano derecha, donde está prohibidas las fotos. Y ya entramos a este otro barrio súper bonito que no conocía, la verdad. A ver, mapas. Mi amigo Google Maps. Yo no sé por qué acá el mapa me está fregando. Miren esos conejitos. Qué ternura. Ahí estaba hablando con una amiga, le decía que realmente cuando llegue a tener hijos, si llego a tener hijos, me encantaría que crecieran en este país. Por lo menos toda la primaria que la hicieran en este país. Creo que es un sitio súper adorable para que los hijos crezcan acá, con tanta cultura, con tanta educación, con tanto respeto. Todo lo que genera y requiere estar acá. Me parece espectacular que un niño chiquito crezca como con todo esto. Aquí está el Starbucks más conocido de Kioto, que es este Starbucks. Tiene pisos de tatami, toda la cosa. No sé si quieren. Entremos y compremos una bebida. Estoy asando.
Miren lo bonito que es. Y hay fila, por supuesto. Y este Starbucks cuenta con tatami, con piso de tatami. El piso de tatami es este que es como tejidito, que es como de fibra natural. Y es un piso blandito. Voy a ver si logramos verlo ahorita. No hay fila eterna para nada y para entregar cosas. Les voy a mostrar nomás. Aquí hay de cafetería. Y arriba son los pisos de tatami y los sitios especiales. Y estos. Bueno. Sí, entonces este es el sitio. Pero hay fila para absolutamente todo. Y se pueden sentar ahí y toda la cosa. Es el Starbucks más bonito que hay. Pues, por los youtubers y por toda la gente. Venga. Dicen que es el más bonito que hay. Aquí hay otra zona en la que está prohibida tomar fotos. Entonces no nos vamos a meter. Y la cosa es que tú sales del Starbucks y no puedes, o sea, hacer lo que ellos están haciendo no se puede, de consumir y caminar al mismo tiempo. Entonces pues no vale la pena. Miren, acá les enseñan a hacer cerámica. Puedes hacer tus vasos, tus vasijas. A mí la cerámica me encanta. Por 3.500 haces uno de estos. Por 5.000 es uno de los grandes, que están súper bonitos. Y los vasos valen 3.000. Está súper bonito. Entonces si quieres quedarte con un recuerdo, te lo hacen, te lo dejan listo y te lo llevan para el hotel. Voy a buscar dónde encuentro de mis bebidas estas raras de leche, que estoy un poco sediento. Si me toca seguir por acá, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Aquí es lo que estoy buscando. Entré a un cafecito a donde vieron a comprar algo de tomar. Compré dos bebidas, una fría y una caliente. Y la mesa del centro, miren cómo está de bonita, llena de cosas tradicionales. Desde estos cepillos, estas plumas, pinceles, estas billeteras, estas cosas para el pelo. Están súper bonitas. Si ven, hay cosas distintas que el de Starbucks al que entramos, que puede ser súper comercial y súper instagramer, pero este me parece mucho más tradicional, mucho más bonito. Los japoneses y los gatos me encantan. La verdad está súper bonito este sitio. Miren lo maravilloso que pedí, fría y caliente. Primero vamos a tomar la caliente y viene con este postrecito. Oh, que es un mochi. Pedí dos porque pues uno siempre queda con antojo más. Pero delicioso. Oh, está muy... ¡Uy, qué maravilla! Ya les cuento cómo me va con esto. Bueno, pues les cuento que el cafecito está acá atrás mío y estaba delicioso. Es como un la masita que estaba ahí es un estilo de como de mochi, pero no es con harina de arroz, sino es con el mismo arroz, como si lo trituraran y hicieran las bolitas y encima le pusieran los frijoles dulces. Delicioso. El matcha lo pedí extra fuerte, que puedes coger los niveles de fuerte del matcha
escogí el más fuerte y es delicioso porque corta divinamente con lo dulce, dulce, dulce de los pastelitos estos. Espectacular, delicioso. Oh, qué rico. Y el otro estaba completamente frío también. Entonces te advierte, te dice, no trae azúcar si quieres. Aquí está el jarabe de azúcar. Le puedes poner la cantidad que tú quieras. No le puse por lo mismo. Entonces quedó delicioso. Súper, 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 súper recomendable. Creo que es una experiencia muchísimo más encantadora que ir a un café que encuentras en cualquier esquina de la ciudad. Por más bonito que sea, este me pareció súper bonito y súper te mete en el tema y las cosas de Kioto. Me parece increíble, la verdad, fantástico. Súper recomendado, está aquí en la calle principal, está muy, muy rico. Ténganlo en cuenta, vale la pena muchísimo venir a este sitio.